Comenzaste tu radio es decir, tus programas por allá por el 81 y metías temas cruceños y música cruceña y estas cosas, ¿cómo se recibía? Con entusiasmo, decir, con entusiasmo. Gladys era Gladys, ¿no? Claro, por favor. ¿Ah? Bueno, la teníamos que realzar. O sea que yo tuve la suerte de conocerla, a Gladys Moreno, personalmente, de hacer mi primera entrevista en Santa Cruz como periodista a don Raúl Otero Reich, cuando estaba a cargo del ente calificador cinematográfico, que el que me llevó a la entrevista con don Raúl fue Papi, su hijo, que era locutor de Radio Oriental, donde yo tenía mi programa. Entonces me dice Papi, bueno, yo te voy a llevar a hablar con mi papá. Me dijo. Así que, de manera que yo tenía elementos para hablar de la cultura de Santa Cruz y poníamos música. Y vos sabés que yo era vecino de Susano Azogue, estaba a media cuadra de mi casa, don Susano. ¿Sí? Claro, acá en Santa Cruz. De manera que todo ese bagaje yo lo vivía de una manera muy especial. De manera que cuando presentaba música de Santa Cruz, la realzaba del mejor modo que podía. Había poca información, la que no había la recreaba de lo poco que yo tenía, ¿no? Y con el tiempo también hubo mucha información. Ahora no nos podemos quejar. Para hablar de Santa Cruz tenemos mucho más de lo que había en aquel tiempo y creo que mucho más de lo que a veces se utiliza. ¿Seguís haciendo radio? Sigo haciendo radio y sigo nostálgico con nuestros músicos. Cuando hablo de Godofredo Núñez, hablo de las hermanitas Saldañas, a quienes también tuve la oportunidad de conocer. De Germán Toledo Herrera nadie se acuerda, no sé si vos oíste hablar de él. ¿Cómo no? Este Tengo señor disco de Germán era Toledo. productor de su propio disco, ciego, se iba al Brasil, grababa y venía a las puertas del Mercado Siete Calles a vender sus discos. ¿El Y después el Taurtalí, bueno, esos fueron otros tiempos ya, ¿no? Pero compuso la canción del cuarto centenario para el Congreso Eucarístico también, hizo su canción 63. en los años 60. Y bueno, después tuvo su radio. La Radio La Luz. La Radio La Luz, que era de él. Sí. Y de ese modo, ya te digo, mi compromiso en la radio cada vez era más profundo y naturalmente mi conocimiento de Santa Cruz me daba la pauta de que podíamos hacer mucho más, pero claro, era muy difícil. Hacer una hora de radio semanal era costosísimo y la producción no era tan difícil, porque producir una hora semanal es fácil. Claro. Producir una tira ya es un poco más difícil, ¿no? Todos los días. Porque vos vivís de esto, de hacer periodismo. Bueno, también tengo un compromiso con el turismo, ¿no? También Bueno, pero eso no es de ahora. No, eso perdón, eso no es es del reciente, año 80, eso es reciente. Eso es de reciente. Porque siempre he vivido del periodismo, siempre. Sí. Colaboraciones para muchos medios, colaboraciones y trabajo firme en la cadena iberoamericana de radio y televisión, por ejemplo. Hiciste televisión, estuviste. Claro, para la cadena Azul y Blanca de Washington, por ejemplo, radio para corresponsalías para Radio Cooperativa de Chile, para Radio Quito, para Radio Nacional de Lima, para radios de Centroamérica, bueno, y en esa red entró Radio Fides. ¿No? Fue así como tuve el vínculo con Radio Fides. ¿Cuántos años trabajaste con Fides? Creo que fueron 6 o 7 años, 6 o 7 años fueron. No recuerdo a estas alturas cuántos fueron exactamente. Rentados fueron pocos. De todas maneras... Pero ya era, ¿no? Claro, por favor. Era un honor trabajar para la radio. Sigue siendo, creo, un honor, ¿no? Sí, el Fides, padre Pérez, un tipo comprometido, sí. Un tipo decidido. Siempre me contaban los amigos escritores que en la época de la represión y de los golpes militares, algunos días a la tardecita se lo veía en el patio del Colegio San Calixto al padre Pérez ejercitando su karate. Creo que era cinturón negro, no sé. Un karateca, además una estatura extraordinaria, ¿no? Un tipo alto, siempre delgado. Un buen tipo, además, un buen tipo. Muy concreto. ¿Cuándo te casás? ¿Te casaste con Argentina? Nada, che. No. Ahí está el problema, mira. Me dice mi hermano, tuviste que ir a la Argentina para casarte con una colla. ¿Te casaste con una colla? Bueno, tuve una esposa muy comprometida con la comunidad, muy trabajadora, ideológicamente muy comprometida con la izquierda, de la época de la resistencia, después del golpe de Banzer en Cochabamba. Ella es cochabambina, del Alto Valle de Cochabamba. Bueno, tuvimos 3 hijos, que ellos viven allá ahora conmigo, y ella está trabajando, creo que en el Alto de La Paz, porque nos separamos hace 15 años. Ya, ella se vino. Se vino a trabajar, siguió trabajando en política, ¿no? Y yo también, pero en la Argentina. ¿Y tus chicos?
Mis chicos, la mayor se ha formado como comunicadora social. Ah, mira vos. Sin mi permiso. Sin mi ¿Vos no permiso. querías? No, no es que yo no quería. Ella fue y se inscribió a esa carrera, la siguió. Y hasta ahora me viene diciendo que no quiere ser periodista, pero ya terminó la carrera. Está en la docencia. No, está en la docencia. La tesis de licenciatura es sobre danza y comunicación, porque además baila, ¿no? Además es bailarina. De manera que por ahí no tuve opciones. Es más, me dijo cuando empezaba la carrera, por favor, no te involucres, me dijo. ¿Qué le iba a decir? ¿Ah? ¿Qué le iba a decir? Yo hice lo mismo con mi padre. No te involucres. En cuanto a mi otro hijo, Andrés, está haciendo ingeniería también. Y la más chiquita hace diseño gráfico y es fotógrafa. Así que todavía los tengo incompletos a los tres. ¿Todavía viven con vos? Siempre vivieron conmigo. Ah, es un orgullo, ¿no? En realidad eso es lindo en un país tan grande donde los chicos acostumbran ya a irse, ¿no? Sí, está cambiando esa tónica en Argentina por las estrecheces económicas. Los hijos se van cada vez más grandes. No es el caso de los míos, porque yo los he domesticado como para que vengan conmigo. Sí, señor. Sí. Así es que me decías, por suerte. Por suerte no se van. Por suerte no se van. Sí, sí. Es lindo mantener el vínculo lo más que se pueda. Exacto. Además, yo pensé cuando me quedé con ellos, dije, si hay tantas mujeres que se quedan solas a criar sus hijos, ¿por qué no voy a criar yo a los míos? Porque la más chiquita por ahí tenía 8 años, 7 años. ¿Y vos salías a trabajar? Tuve que resignar algunos trabajos. Por ejemplo, tuve que resignar la docencia. Porque la docencia es mal paga en todas partes. Por lo tanto... ¿En qué universidad enseñabas o en qué instituto? La Universidad del Museo Social Argentino. Es UMSA. Y después daba talleres libres de periodismo donde me invitaban, ¿no? Universidades, centros de tercera enseñanza, básicamente investigación periodística y cómo leer los diarios, que siempre es una tarea difícil. Porque uno cree que sabe leer los diarios, pero vos que has sido funcionario sabés que es un compromiso enorme leerse todos los diarios en 1 hora. Sí, señor. Es un trabajo difícil, ¿no? Sí. Y los funcionarios y los periodistas tenemos que hacerlo. Y enseñarle a ver el diario a los periodistas es importante, porque hay anécdotas muy puntuales que hablan justamente del estar bien informado, ¿no? Una de esas anécdotas las contaba un economista argentino que hasta hace poco fue presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado. Y cuenta que en Harvard un día entró el profesor y encontró a un alumno leyendo el diario. Y le dijo, señor, vaya a terminar de leer el diario a su casa y vuelva al año entrante. Así de simple. A mí me hubiera costado ser tan drástico con un estudiante, pero a mí me importaba que los estudiantes siempre estuvieran bien informados. De manera que esos talleres eran mi afición. De manera que al quedarme solo con los chicos tuve que elegir las actividades o los trabajos que fueran más rentables. Que te den plata. Y que no me desvincularan de ninguna manera de mi vocación, ¿no? Que es con mucho entusiasmo. Me decía José Justiniano, un economista que supo ser representante del Banco de Bolivia en el Banco Mundial. Lo recordás, ¿no? José Justiniano, del MNR. José Guillermo. Exacto. Chacho. Ya murió. Bueno, me decía Chacho, oiga, lo felicito. Me decía, él trabajaba en el Banco Juncal en Buenos Aires en aquellos tiempos, hace como 25 años. Usted es de los que ejerce la vocación más que la profesión. Por el entusiasmo con que iba a hablarle de mis proyectos con la comunidad boliviana, con las organizaciones, con la tarea informativa, con la promoción de los valores bolivianos y sobre todo con el inmigrante boliviano, ¿no? Que siempre ha tenido dificultades con... Eso te iba a decir, hoy que está tan politizado el tema del inmigrante boliviano, ¿cómo te moves en ese ámbito tan politizado, tan partidizado? Yo escuché alguna vez un dicho de una tujurecera que vivía atrás de mi casa, a 1 cuadra del Segundo Anillo. La tujurecera decía, a estos los conozco como si los hubiera parido. Tal vez si los hubiera parido no los conociera tanto. De manera que no tengo ningún tipo de obstáculos para manejarme en la coyuntura. Moviendo como te movías. Yo me acuerdo que me llevaste a comer un churrasco a la provincia
en la calle, un churrasco bellísimo, lo llevamos a Milton. Cortamos la calle, cortamos la calle. Llevamos a Milton Melgar ahí. ¿Te acordás? Miltito estaba chiquito. Sí, señor, los invito y le digo, mira, estamos yendo a conocer a unos compatriotas. Cortamos la calle para hacer el churrasco en media calle. Pero además, no avisamos que iba Milton. No avisamos, fue la gran sorpresa. Íbamos nosotros y llegamos, no me voy a olvidar nunca, porque los tipos lo miraban y no seguro podían, que es Melgar, decía. Claro, no podían el que juega en Boca. Sí, señor, no podían creer que Milton Melgar llegue a su barrio, ¿te acordás lo que fue? Y que estaba rodeado de todos los compatriotas, jugadores de fútbol y no jugadores, ¿no? Porque teníamos una liga en esa época. Había la liga. Liga Deportiva de Residentes Bolivianos. 99 equipos había. Exactamente. Sí, me acuerdo. ¿Cómo te acuerdas? Eso lo organizaron ustedes. Exacto. Tengo por ahí el banderín, me acuerdo. Fue una maravilla esa liga. Sí. Ahora hay muchas ligas, ya no hay una sola. Hay muchas ligas que tienen muchos equipos, porque también es mayor la cantidad de inmigrantes bolivianos. De manera que más allá de haberse politizado el problema, como es un problema migratorio, que en mi caso personal conozco desde los años 70, lo he discutido con los militares sin temor a nada, en la época de la dictadura, después lo he discutido con los gobiernos democráticos, por suerte con Alfonsín, que creo que ha sido un ejemplo de gobernante, tuvimos una llegada magnífica, tuvimos la posibilidad de organizar a la colectividad, de darle salida formal a los problemas migratorios, y de ahí nos quedó la experiencia para tratar con los gobiernos sucesivos sin ser oficialistas. En el caso después de Alfonsín, con Menem, ya tuvimos el visto bueno de Fufi Saavedra, que nos autorizó a hablar en nombre de los tantos bolivianos que debiera representar el gobierno en algún momento. Nos dijo, vayan y comprometan la palabra del gobierno boliviano en los casos que sea necesario, porque nosotros nos vamos a ocupar de los inmigrantes. Y durante la gestión de Fufi Saavedra se realizó en la República Argentina el blanqueo migratorio más grande que puede considerarse una solución, ¿no? Con Choquito, con Choco Jiménez, que bueno, fue a una villa, a un barrio de emergencia, Choco Jiménez con nosotros, estuvo allá a comer también un asado con los compatriotas, creo que fue una experiencia inolvidable, y ahí se puso en vigencia el plan de regularización migratoria durante el gobierno de Menem. Te puedo decir sin pudor que los bolivianos se radicaban en ese momento solo por portación de cara. Es decir, venía uno y decía que no tengo documentos, pero yo soy fulano de tal, y lo atestiguan el señor número 1 y el señor número 2. Entonces le firmaban la residencia y le daban el documento. Así también habrán habido desórdenes, ¿no?